Desde Lincoln, Radio Central 99.9, marcando tu camino. Javier Luengo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Un gusto volver a esta radio. Y nada, encantado de esta charla. Bueno, primeramente yo en lo personal te quiero agradecer porque vos fue el que tallaste la bicicleta con el Quijote, que lo tenemos en el hall del teatro porque quiero que lo vea la gente. Yo tengo mi casa, no lo va a ver. Así que gracias por esa hermosa obra de arte que bueno, que la verdad que me reconforta, no la distinción, pero más aún que sea tuya por la admiración que uno tiene a tu trabajo. Así que muchas gracias. Carlos, al contrario, creo que haber hecho esa pieza de alguna manera implícita llevaba el reconocimiento y el agradecimiento al trabajo que haces, casi desde que te conozco. Yo era casi, no sé, un niño que iba a jugar al básquet a Kabul y en algún momento me crucé al Teatro La Fragua, donde vos, de manera muy generosa y muy afectuosa, recibías chicos a los que les inculcabas el teatro, la cultura, y creo que ese tipo de anécdotas o de episodios nos marcan para el futuro, así que... Mira, hoy me vi una imagen de escuela normal, que ahí con un grupo de adolescentes de aquel entonces, donde estaba tu hermano, hoy médico, pediatra, hicimos una obra, y nunca me voy a olvidar que tu papá, que trabajaba, si me acuerdo, trabajaba de pintor en ese momento. Pintor de letras. Sí, venía de trabajo y había una escalerita y se subió a la escalera que estaba puesta contra la pared al último para mirar la función, porque había llegado tarde y ya estaba en la biblioteca la normal y no había lugar. Esto fue hace mucho tiempo, año 81, sí, 82. Seguramente antes. Antes. En el 82 yo ya estaba en Buenos Aires, mi hermano Guillermo a punto de recibirse, es médico psiquiatra, no es pediatra. Nada, evidentemente uno se va forjando de las influencias o de las cosas que ve en su casa. En mi casa, de alguna manera, el arte siempre estuvo presente, inclusive a través de mi madre, que es peluquera, pero con una mirada y una sensibilidad hacia lo artístico que evidentemente te toca y te marca y te incide para, no sé si decidir lo que harás en el futuro, pero sí te va marcando algún camino. Y una paz. Tu madre tiene una paz increíble, ¿no? Sí, la verdad es que estamos, digamos, agradecidos de tenerla. Todavía mi padre falleció hace unos años, pero mi madre es un reflejo sobre todo de resiliencia, de trabajo, de paz, sobre todo también. Ahora vos fíjate los ejemplos, ¿no? Yo voy a lo tuyo, ¿no? Pero me acuerdo de tu papá, otra cosa que lo pinta como era él, se le quema el kiosco. ¿Y qué hace? Aún con inclemencias del tiempo puso una madera con 2 caballetes para cumplir con la gente y venderlas diarios. Increíble. Yo casi me muero cuando lo veo, digo, pero ¿cómo? Yo pensé que iba a parar una semana, 2, no. Lo pinta la responsabilidad sobre todo, y él se hacía problema el día que no podía conseguir un folleto de una colección. Yo recuerdo ¿no? Vos eras uno de los clientes que más apreciaban por tu curiosidad, por tu trato hacia ellos, así que bueno, sí es verdad que cuando se les incendió el kiosco fue un pequeño drama en términos de cómo le afecta esto a un matrimonio casi ya muy mayor, ¿no? Claro. Y fue admirable, con la garra que remontaron esa situación, se vinieron, creo que fueron 2 meses o 3 lo que duró la obra, a mi estudio, a mi taller, donde improvisaron ahí una venta al público, y bueno, son de esos ejemplos que también uno tiene que rescatar para afrontar todo lo que le toque en la vida, ¿no? Y con una sonrisa, con una predisposición que te marque que el camino siempre está adelante y lo bueno tiene que estar por venir siempre. Bueno, Javier, a ver, ¿por qué
te dedicás a esta profesión? Porque tú eres el diseño, primeramente, y ahora yo diría casi más que el diseño, la escultura o la cerámica. ¿Cómo hablo? ¿Cómo cuento? A ver, es un territorio amplio al que siempre quise pertenecer casi desde adolescente, desde que descubrí el arte y desde que decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Estaba en la duda entre si hacer Bellas Artes, si encontrar algo más alternativo y productivo. En esa época, cuando nos íbamos a estudiar, una de las prioridades era de qué vamos a trabajar o cómo nos vamos a ganar la vida, sobre todo claro, en una familia donde no sobraba absolutamente nada. Y entonces el diseño en esa etapa casi te diría que no tiene ni hablar el reconocimiento o el prestigio que pueda tener ahora. Pero bueno, el arte era una opción y tuve, digamos, la suerte de conocer a Mario Sciurca, que es un diseñador de Lincoln, que sí, digamos que nunca volvió a Lincoln, pero en esa etapa él había estudiado diseño, trabajaba como diseñador en las editoriales que editaban las revistas El Tony, D'Artagnan, y había otra, Editorial Columba, que era una entidad de todo lo que se publicaba con respecto a historietas en Argentina. Había un montón, porque de esas dos que dijiste vos, los personajes que eran famosos los sacaban con nombre de otra revista y creaban más personajes. Sí, bueno, Mario, a través de mi madre, que era muy amigo de su madre, un día me contó que era este territorio del diseño, que para mí, digamos, era un poco, digamos, desdibujado, no tenía bien claro. Y bueno, a raíz de ahí, a raíz de su recomendación, empecé a estudiar diseño gráfico. Y al segundo año de estar en Buenos Aires, mi madre me sugería que le encantaría que estudié abogacía también. Que no es que me que no me agradara, pero bueno, hice el intento, estudié 2 años. Cuando vi claramente que el territorio del diseño era lo que me apasionaba y lo que iba a significar el resto de mi vida, dejé abogacía y terminé la carrera de diseño, con la suerte también de que a través de Mario Sciurca, él deja su trabajo en la editorial Parflic, que era la empresa de Bernardo Neustadt, claro, donde editaban 2 revistas, Extra y Creer, y hacíamos la gráfica de los programas de televisión, Tiempo Nuevo, y de radio. Entonces, digamos, él ya estaría un poco cansado, me imagino, pero me recomienda como diseñador para entrar en lugar de él. Me hacen una prueba de 2 meses y bueno, quedo fijo, contratado. Y lo que me cae la cuenta este año es que eso fue en el año 83. O sea que estoy cumpliendo 40 años de ejercicio profesional del diseño. Y anecdóticamente, el trabajo, o uno de los primeros trabajos profesionales que reivindico y con mejor recuerdo tengo, es la imagen de esa editorial para las elecciones de 1983. Voy a ver si lo rescato, lo tengo que buscar, pero es uno de los íconos que más recuerdo con afecto por ser uno de los primeros. Aparte, qué lindo campo se te abría, porque ahí había una edición gráfica, tenías televisión por el otro lado, es decir, que de pronto podías ejercer la creatividad y además unificar todas las distintas comunicaciones que daban a través del diseño. Es una tarea, un desafío. Sí, básicamente yo hacía gráfica, o sea, el diseño, la coordinación de la edición de las 2 revistas, hacía ilustración también. Para los programas de radio y televisión a veces, ocasionalmente, hacía avisos para prensa. Todo lo que es el territorio audiovisual, digamos, no había herramientas y yo tampoco tenía la suficiente experiencia como para meterme. Pero bueno, de esa época tengo que reivindicar y, digamos, y agradecer mucho el aprendizaje. Uno en esos lugares convive con gente con una formación y una experiencia impresionantes y muy afectuosas. La verdad es que con Clara Mariño, con Alicia Serri, con Nicolás Avellaneda, periodistas que, si bien tal vez ideológicamente no coincidimos,
profesionalmente siempre ha sido un aprendizaje muy importante. A ver, y de ese Javier que de pronto en ese mundo, aparte todavía la tecnología no estaba como hoy, aparece la tecnología, empieza a avanzar, y un poco como que tenés que adaptar todos tus conocimientos a la tecnología. Sí, ese fue un reto que me agarró a mí entre Buenos Aires y Barcelona. Ajá. Porque, a ver, en esta editorial a mí se me abrió un campo profesional impensado. Todo el tiempo había como contactos con clientes potenciales que eran muy interesantes en términos profesionales y en términos económicos. Y en el 89 a mí ya me había empezado a picar la idea de viajar al exterior, aunque sea para hacer una experiencia profesional. Y entonces nada, surge en el 89, en abril, la posibilidad de ir a hacer un training en una agencia de publicidad de Barcelona, en un momento donde yo profesionalmente, digamos, tenía un camino bastante armado y económicamente bastante estable, pero bueno, aún así decido irme un par de meses a Barcelona a hacer una experiencia, a viajar, inclusive coincidía con el torneo de tenis Roland Garros y el Conde de Godó, que en esa etapa yo jugaba al tenis y me interesaba mucho ver tenis, sin prever que se venía la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín. Ajá. Con lo cual ahí hubo como una pirueta que tuvo que ver con que la agencia en la que yo estaba haciendo el training, viendo la situación de Argentina, me dicen, mirá, nos interesa tu laburo, si te querés quedar, nosotros no te contratamos, pero te pagamos el tiempo que vos consideres que necesitas quedarte. Bueno, eso fue también muy interesante porque ya me había entusiasmado con la experiencia europea. Y me quedo hasta diciembre de ese año y decido volver a Buenos Aires para resolver cuestiones con la editorial en la que se había quedado mi hermano gemelo Adrián, reemplazándome, que él estudiaba arquitectura y también hacía algo de diseño. Otro creativo. Sí, Adrián la verdad es que ha sido, digamos, un referente, un acompañamiento en muchos de los proyectos que hemos hecho juntos. El tema es que... Fue el que me hizo, para recordar a la gente, cuando nosotros hicimos el paréntesis en el canal, que fue un poco revolucionó todo, porque nadie lo había hecho antes, ¿no? Porque este video así falde, toda la gráfica, todo eso que hasta las invitaciones estaban todas iguales, ¿tú hizo tu hermano? Sí, yo de esa etapa me acuerdo de un dibujo que hizo tuyo en bicicleta con el logo en la espalda de tu campera. Siempre... Cuando él hace esos dibujos de arquitectura de Lincoln, suele ponerte como un personaje al lado que pasa por la calle de Lincoln. Para uno que venía de una radio donde se rompían los cables todos los días, a un canal donde había un hombre como Gómez que te invertía, lo que me pasa en la radio, que te pide invierte, y entonces si sale algo mal, la culpa es mía. Y de pronto vas un día y te presenta todo, Adriano, todo el marketing que tenía, que no se llamaba marketing en ese momento, me acuerdo cómo se llamaba, vos tenías los paneles iguales, tenías hasta las notas que hacía el borrador, todo era genial. Para mí te imaginás que fue inolvidable. Sí, yo creo que aparte de una creatividad y de una, digamos, predisposición a tirar ideas, es importante la formación. Y Adrián, si bien estudió arquitectura, siempre estuvo muy en contacto con el diseño, con de pronto la rama del diseño que yo ejercía. Pero bueno, volviendo al diciembre del 89, yo vuelvo a Argentina un poco para ver, digamos, resolver algunos temas y tomar decisiones. En la editorial habían decidido cerrar las revistas porque la crisis había afectado demasiado y sobre todo al sector editorial. Y entonces nada, el contrato que yo tenía pasa a ser un contrato de colaboración ocasional, y entonces ahí vuelvo a pensar en la posibilidad cierta de volver a Barcelona, pero ya con la intención de
radicarme y de intentar trabajar profesionalmente, aunque sea unos años. A mí de Barcelona, de esa etapa, me interesaba muchísimo toda la efervescencia previa cultural a las Olimpiadas del 92. Desde el diseño gráfico, desde la gestión cultural, desde el territorio que tiene que ver con el turismo cultural. Barcelona me había fascinado y de pronto me parecía que una experiencia de algunos años más iba a estar muy bien, a pesar del riesgo y digamos, el salto al vacío que de alguna manera significaba, ¿no? A veces hay que jugarse en la vida. Sí, a veces soy un poco inconsciente, pero bueno, me ha ido bien, he tenido suerte. En Barcelona, talento y capacidad. Evidentemente, cuando vuelvo a la misma agencia me dicen, mirá, estamos encantados con tu trabajo, pero no podemos contratarte si no tenés resuelto el tema legal. En esa época era muy complicado el tema de la residencia, había como una presión de la Comunidad Europea para restringir la entrada de latinoamericanos, sobre todo a España y a Portugal, con lo cual estuve ahí un par de meses, digamos, sin entender cómo resolver este tema, y entonces decido irme a fabricar cerámica a Ibiza, ante la imposibilidad de trabajar como diseñador, esperando un mejor momento. Así que nada, me voy en el 90 a vivir a Ibiza unos meses, con una gran amiga que es Marcela Alcón, que todavía está en Ibiza, y nada, iniciamos una especie de pequeño taller, proyecto de cerámica artesanal, ocasional en mi caso, pero bueno, se transformaron en unas arcas de Noé, con personajitos chiquitos, que fueron un éxito comercial. Inclusive de esa etapa me acuerdo que una vez pasó Guillermo Mordillo, el célebre ilustrador, y me compró un arca que fue como un regalo al alma y un recuerdo que todavía tengo. Y ese año, bueno, pasó el verano en Ibiza, llegó septiembre y evidentemente siempre con la mira en volver a Barcelona y trabajar como diseñador. Se empezaba a ablandar un poco la situación, digamos, de la posibilidad de conseguir la residencia. Y bueno, nada, volví a Barcelona, costó un par de meses la gestión del tema legal, pero en marzo sería del 91 ya estaba trabajando para una productora de packaging, hacíamos diseño de envases para cosmética. Así que bueno, ahí arranca una nueva etapa más estable y más tranquila. ¿Qué diferencia encontraste en el trabajo que hiciste tanto en Barcelona, en Ibiza, con los trabajos que tenés que hacer en la Argentina? ¿Es distinto trabajar en Europa? Sí, a pesar de que yo evidentemente trabajé en segmentos distintos. Cuando estás en una editorial, parte de un gran equipo, hay una maquinaria en la que vos sos un engranaje más. Fue una experiencia, no fue profesionalmente el ámbito en el que más disfruté o que era más creativo. En cambio en Barcelona sí asumís que tenés una responsabilidad más rigurosa tal vez, porque te hacen un encargo puntual del que te sentís responsable casi del inicio al final, y en ese sentido sí es distinto con respecto a los medios también. Sobre todo en el diseño de packaging hacíamos diseño de perfumes y cosmética para España y para Cuba. En esa época, paradójicamente, en Cuba, por el sistema de empresas mixtas, había un inversor catalán que producía cosméticos para el turismo en Cuba. Entonces el diseño de todo el packaging lo hacíamos en Barcelona. Una curiosidad, sí, y te dejo seguir, es esta. Cuando ustedes tienen que diseñar, por ejemplo, para dos países, me hablabas ahí, pero también para Cuba, lo que va a Cuba, también el diseño es diferente, es decir, también tienen en cuenta la idiosincrasia del país donde va a ir la publicidad o el diseño. Sí, a ver, el diseño no es solo estético, el diseño es sobre todo concepto, y a través del concepto transmitir valores, que en este caso el país o la cultura de un país se puede ver reflejada en un envase, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, el privilegio de diseñar
un perfume que era en homenaje a Alicia Alonso, la gran bailarina clásica cubana, y entonces ahí hay evidentemente de una manera metafórica o de una manera sutil o subliminal un homenaje a Alicia. Después hice otros que tenían que ver con el Habano, con las 4 estaciones y demás, pero bueno, sí que el diseño sobre todo, bien entendido, es concepto más que belleza o más que estética. Bueno, esto porque estabas ahí diseñando y para España era distinto. Sí, tal vez en España había más marcado todo lo que era el briefing, la segmentación previa, quién iba dirigido y todo ese tipo de información que solemos tener en cuenta para diseñar. Curiosamente, yo estando en Barcelona, lo analizaba después con el pasar del tiempo, he trabajado más para empresas italianas y francesas o alemanas que catalanas o españolas. Esto tenía una explicación, que en general todas las empresas catalanas tenían a alguien conocido catalán que podía resolver el diseño. Claro. En cambio, delegaciones de empresas extranjeras tenían como una apertura a elegir diseñadores que no necesariamente sean catalanes. Entonces, tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, para la red de alianzas francesas en España, para Campari, que era Vilamontana Campari, que era la distribuidora de la bebida Campari, por ejemplo. Y claro, eran empresas que no eran catalanas. Ahora, decime, ahí, por ejemplo, según el origen el francés, el alemán, ¿tienen una forma diferente de pedirte? ¿Es distinto el trabajo? Mirá, me encanta tu pregunta por lo siguiente. Hasta no hace tanto tiempo, te diría 10, 15 años, se hablaba de unas particularidades del diseño según el país. Y era fantástico que un profesor te recomiende ver, por ejemplo, diseño checoslovaco, diseño centroeuropeo en general, o diseño inglés, o diseño cubano, por decir algo también, porque cada una de las escuelas de diseño tenían como una particularidad. Cuando viene la gran globalización, pasó algo lamentable, que es que toda la gráfica empezó a mezclarse, pero a mezclarse mal, porque salió como favorecida la estética que marcaban las grandes multinacionales, y esto le hizo mucho daño al diseño, me parece. Todas las tipografías pasaron a ser influenciadas por Apple, o la gama de colores para productos alimenticios por empresas de cadenas de comida rápida, y esto creo que le hizo daño. Entonces ahora te diría que uno no identifica el diseño que pueda venir de Francia, de Italia o de Estados Unidos, por ejemplo. Puede ser, ¿entendés que la globalización en este aspecto quitó un poco la posibilidad de creatividad a los diseñadores? Seguramente, ya te digo, había siempre una referencia que había, digamos, ganado gran parte del mercado, a quien te tenías que parecer para no errarle. Y eso evidentemente es una pérdida, ¿no? Lo cuento porque alguna vez algún artista que pasé, me tocó hacerle nota, me dijo que en su experiencia había una compañía muy grande que le hacían crear, y creaba, y de pronto aparecieron los de marketing y dijo, esto no, y dice, pero ¿para qué querés todo esto si me quedan 2 minutos? Y me vino a la memoria cuando vos me contabas. Sí, a mí me pasaba también en una etapa en la que diseñaba envases de cosmética, con toda una intención y una carga de generar algo distinto, y de pronto me decían, no, mirá, estas 3 marcas son las que venden, por algo será que venden, evidentemente por el nivel del producto y el desarrollo, pero a veces era más rentable parecerte a esos posicionados que generar algo nuevo y algo que intente tener una calidad propia, ¿no? Estábamos viendo acá, mientras vos estabas viendo imágenes, y bueno, veía las famosas vacas tuyas.
¿El antecedente de las vacas son las arcas que contaste? Podría ser. A ver, la cerámica, por eso vuelvo al inicio, donde cuando yo decido estudiar diseño, el arte, el arco amplio del arte me atraía. La cerámica siempre fue como un material que estuvo ahí a mano y desde chico creo que hice algo de cerámica. Cuando en Europa empiezo a ver museos de arte, empiezo a ver la presencia de la cerámica como un recurso artístico con una presencia que yo no había visto en Argentina. En Argentina y en Latinoamérica se reduce la cerámica a un territorio más artesanal, más periférico, y no tiene, por lo menos hasta hace unos años, la entidad de obra de arte. Y en cambio en Europa, en Francia sobre todo, en el Museo de Orsay, descubrí la obra de Daumier, que es un pintor, caricaturista y ceramista del siglo XIX, que había hecho unos bustos de políticos franceses que a mí me deslumbraron absolutamente. Y entonces entendí que la cerámica no es más que un material que uno puede utilizarlo, digamos, para distintas obras. Y entonces ahí me volvió a entusiasmar la cerámica. Después en el Museo Picasso de Barcelona, evidentemente toda la obra de Picasso en cerámica, toda la obra de Joan Miró. Y entonces nada, por una cuestión también de hobby y de posibilidad económica, volví a hacer cerámica. Mi esposa Cecilia, a partir del 91, ya estaba en Barcelona conmigo. Ella había hecho la carrera de arte en la Escuela Llotja, que es la escuela de arte de Barcelona donde pasó Picasso unos años. Y entonces ella también había hecho una formación parcial de cerámica, y en algún momento nos animamos a comprar un horno, a armar un taller y a empezar a fabricar cerámica pensando en todo el circuito turístico de Barcelona. Entonces, ¿empezaron allá ustedes? Sí. Yo estaba en mi estudio de diseño, le dedicaba el tiempo que podía a la cerámica, y Cecilia gestionaba un poco más el tema de ventas y visita a tiendas. En esa etapa también fue muy interesante entender los mecanismos del circuito turístico, de la influencia de estas celebridades del arte como Picasso, Miró, y sobre todo la obra de Gaudí en arquitectura. Y nada, luego nos volvimos, digamos, a Argentina en el 2007. No te me apures, ya se me fue el tiempo. No soy importa, disperso, perdón. No, vos bien, pero pasa que vos me despertás curiosidad. Esas cerámicas que hacían, ¿cómo hacían para comercializarlas? ¿Comercializaban en la zona turística? ¿Cómo hacían? En España. Sí. Evidentemente el Museo Picasso de Barcelona tiene una periferia donde hay mucho comercio que intenta vender material vinculado a la obra de Picasso. En el caso de la Fundación Miró igual, y en el caso de Gaudí llegamos a vender dentro de la Sagrada Familia. O sea, dentro de la Sagrada Familia, que es como un gran proyecto de marketing para mí, ya lo religioso quedó en segundo plano, había tiendas donde vendían souvenir y objetos de diseño y de arte relacionadas con la obra de Gaudí, y también vendíamos ahí. Nada, contestando a tu pregunta, las vacas tienen que ver... Pero para. Sí. No importa, se nos va el tiempo acá, el director es macanudo, así que no hay problema. A ver, me dijiste 2007 se volvieron. Ahí está, porque yo te interrumpí porque quería saber esto, ¿dónde comercializamos? Bien, si bien tomamos la decisión de venirnos, como familia, ya había nacido mi hija mayor Julia y Tomás, yo sigo trabajando para Barcelona vía internet y viajando 3 veces al año por proyectos que requieran, digamos, mi presencia allá. Esto duró casi hasta el
2013, 2014, de manera muy regular. Yo viajaba 2 veces al año. Y cada vez que volvía a Barcelona me encontraba en el contestador automático de esa época todavía mensajes de alguna de las tiendas diciendo: oye, ¿qué pasa que Cecilia no nos trae más cerámica? Entonces, en algún momento, ante esa insistencia, yo vuelvo a fabricar cerámica en Barcelona, con una nueva etapa que significó que de 3 o 4 tiendas que teníamos pasemos casi a 22 o 24. Fue una etapa realmente importante en términos de productividad y económicos, pero bueno, eso duró, ya te digo, hasta el 2014, 2015 tal vez, que yo mantuve mi estudio, mi taller y mi espacio en Barcelona hasta que tuve que decidir, digamos, cerrarlo y armar mi pequeño taller en la casa de unos amigos que viven en la montaña cerca de Barcelona, y trabajar ahí cada vez que yo volvía a Barcelona. Evidentemente la pandemia terminó de deteriorar este ciclo, y bueno, volviendo al tema de la cerámica y por qué las vacas, después de un COVID bastante complicado, cuando yo intento volver a trabajar en la computadora, me doy cuenta que me falta concentración, que me falta entusiasmo por volver al diseño de la manera que lo hacía, y entonces ahí vuelve como la intención o la gran ilusión de volver a hacer cerámica. En ese contexto nace el proyecto de las vacas. Le dediqué mucho más tiempo a la cerámica que al diseño gráfico. De hecho, en esos años, hace 2 años, renuncié a muchos trabajos de diseño porque no podía, o me costaba o no me entusiasmaba, digamos, de manera amable. Eso no los disfrutaba de la manera que disfrutaba antes, y la computadora cada vez más me provoca rechazo, con lo cual trabajar en cerámica, modelar cerámica, pintar, es un placer que no me puedo evitar no hacer. Así que en eso estamos ahora. Lo que, además, creo que te encontraste con una vaca con mayor éxito del que vos pensaste cuando lo hiciste. Ni hablar. Te cuento, yo empecé a hacer estas vacas casi como un hobby. En algún momento alguien me dice: ¿por qué no haces una exposición? Entonces pensé que una exposición de mis piezas solamente no me entusiasmaba, y ahí decidí invitar a 8 o 10 amigos, artistas, que intervengan cada uno la suya, y pasó que en términos de 15 días, de 10 pasamos a ser 45, con lo cual ahí fue mi primer sorpresa. El montaje se hizo en agosto del 21 en el Museo Histórico de Lincoln. Fue un éxito interesantísimo de convocatoria, de repercusión y sobre todo de compromiso de los artistas que participaron. Con lo cual ahí también vi que había como un gran territorio por explotar. Me di cuenta que siempre yo había hecho trabajos de manera muy individualista. El diseño es, en la mayoría de los casos, un espacio bastante íntimo. Y me pareció que estos proyectos colectivos y colaborativos donde recibís la mirada del otro o sobre una pieza tuya el otro interviene y le agrega valor, me di cuenta que era muy interesante. Entonces, también como enfoqué el potencial de este proyecto de otra manera, surgieron otras convocatorias, la invitación de secretarías de cultura de ciudades de la región a que llevemos el proyecto. Así que nada, estuvimos en Bragado en junio de este año. En 10 días se inaugura en Chacabuco. Me invitaron a ser parte de la campaña Argencarne del IPCBA, del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Me invitaron a la Cámara Argentina de Ingenieros Agrónomos a la presentación de un libro que es Los números en la ganadería argentina, donde expusimos este proyecto. Y han ido surgiendo una cantidad de caminos que uno no podía sospechar. Y la vaca grande, que fue el atractivo en la expo, miraban la vaca azul grandota a los chicos y la miraban, sacaban fotos. Sí, los perros le ladraban. No sabía esa anécdota. En
en el taller, cuando la sacamos a la vereda, es normal que los perros pasen y la ladren. Che, contame, ¿y esa surgió después de las otras? ¿Cómo fue lo de la vaca grande? Cuando empecé a darle forma a la exposición del Museo Histórico, tenía claro que el reclamo tenía que ser una de estas piezas grandes, de tamaño natural. Tengo una amiga en Longchamp que hace figuras de fibra de vidrio para museos, entonces nada, la contacté y de ahí surgió la primer vaca azul, que después la replicamos para la segunda exposición en el Museo Histórico, que se hizo en Carnaval de este año, en febrero, de la cual hicimos 3 o 4 reproducciones. Una la intervino Joli Trono, otra la intervino Marcelo Balfiorani y Cristina Jara, un privilegio total que Marcelo, que es un talento importante, histórico del Carnaval de Lincoln, haya accedido a participar. Y bueno, el trabajo de Joli también con sus cardos y su flora nativa argentina que pinta en las vacas pequeñas, fue un lujo también. Y te hago otra pregunta, no quiero dejar de hacer de la muestra. ¿Y estas vacas no las mandaste a Barcelona? Mirá, fueron algunas. Pues vos el éxito. Sí. Te diría que más que en Barcelona, en el norte de España, donde hay una gran tradición de ganadería y de culto a las vacas, como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Y sí mandé algunas a Francia, a través de una amiga que tiene un proyecto hotelero en Francia y que me pidió tener piezas de estas. Fueron como parte del diseño del hotel. En algún momento implementaremos la parte comercial de ese proyecto, pero bueno, para esto tendré que viajar, espero que el año que viene pueda volver a hacerlo. Bueno, lo que es la vida, ¿no? Porque de aquel muchachito que dijo, ¿qué voy a estudiar? Después estudia diseño gráfico, de pronto lo atrapa la cerámica. Lo que es la vida, ¿no? Es un presente permanente. Sí, y acá me das pie para reivindicar algo que si le puede servir a algún adolescente, niño, joven que esté buscando su lugar en el mundo y en qué hacer. Me parece que es imprescindible elegir algo que nos dé satisfacción. No hay nada más triste que trabajar o pensar en que el resto de tu vida vas a trabajar en algo que no te apasiona. Sé que a veces es difícil, que es un camino complejo, pero lo que yo les he inculcado a mis hijos, o por lo menos percibo que lo entendieron, es que la vida es lo suficientemente corta como para elegir caminos que no nos den satisfacción. Así que nada, con mucho orgullo veo que mis hijos han elegido también caminos que tienen que ver con lo artístico o con lo cultural, así que nada, estoy encantado por ese lado también. ¿Qué hacen tus hijos? A ver, contame. Mi hija Julia empezó a estudiar arquitectura y luego se dio cuenta que su pasión, si bien dentro de lo estético, dentro del diseño, era el diseño de indumentaria. O sea, ahora está muy cerca de terminar la carrera y muy entusiasmada y muy bien enfocada en el diseño de la indumentaria. Mi hijo Tomás estudió producción musical, él es músico, es bajista y toca la batería también, y en paralelo hace la carrera de diseño de imagen y sonido en la UBA también, en la FADU. Es decir, que el diseño está entre los dos. Sí, no lo pudimos evitar. Javier, un gusto haberte tenido. Mira, un montón de cosas que no conocíamos. Aparte, mira, un párrafo chiquitito. Escuchándote, yo sacaba una conclusión también, que seguramente vos te la jugaste. Porque en muchos momentos, cuando vos dijiste me tiré al vacío, eso significa que una persona por un objetivo se juega. Y vos te jugaste. Porque tal vez otro hubiera dicho, no, me voy a trabajar en otra cosa, porque vos te jugaste. Sí, pero reconozco que tuve mucha suerte. Digamos, en cada uno de los trabajos que fui accediendo, entendí que siempre tuve ahí algún referente que te da una mano, que te marca y que te facilita las cosas. En ese sentido creo que tuve suerte, a pesar de que evidentemente en muchos momentos hay una decisión que tiene que asumir uno, que es personal y que
tiene que ver con el grado de deseo. Yo cuando me voy a Barcelona, la verdad es que llevaba un bolso con 2 remeras y 2 calzoncillos y un pantalón y una malla. Era un poco inconsciente en un momento donde no había ni teléfonos móviles, ni internet, ni nadie me estaba esperando. Con lo cual sí hubo un riesgo, pero ya te digo, siempre tuve suerte y el esfuerzo también y la voluntad tiene que ver con esta pasión de la que hablaba. Cuando uno elige un camino sabe que es por ahí, con lo cual hay que poner garra y hay que luchar y evidentemente lo económico nunca fue una prioridad para mí. Este es un tema que pareciera que subestimo, pero uno tiene que hacerse cargo de todas las responsabilidades que implica tener una familia, pero eso no te impide elegir todo el tiempo lo que te da satisfacción, lo que te da, digamos, lo que querés hacer, porque sabes que ese es el camino. Después que elegiste el camino, evidentemente, la voluntad, el rigor y todo lo que viene es fundamental para que salga bien. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Carlos, te agradezco muchísimo. Permitime, ya que hablamos de los 40 años de democracia, hacer una recomendación, que la gente vaya a votar, por favor. Sí, nos estamos jugando mucho. Pensé que no lo iba a decir, pero hace unas cuantas semanas desde esta radio alguien justificaba o recomendaba y, digamos, alababa la figura de Milei, cosa que a mí me duele bastante. Tengamos memoria, votemos opciones democráticas, alejados de la violencia y alejados de la irracionalidad. Solo eso. Gracias, y fue una experiencia hermosa, Carlos. Gracias a vos. Estás en FM Central 99.9, marcando tu camino.